queridos hermanos. Reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estaremos estudiando una lección realmente poderosa. Esta realmente es la palabra, el fundamento del reavivamiento. En todas las épocas, tanto en el pasado como en el presente y aún en el futuro, el papel que ha jugado la palabra de Dios ha sido preponderante. En otras palabras, ha sido algo poderoso. Martín Lutero, John Hus y todos los grandes reformadores fueron hombres que tuvieron su fundamento en la palabra y solo en la palabra de Dios. Esta semana vamos a estar estudiando temas de grande impacto. Por ejemplo, vamos a estudiar qué es lo que nos reaviva y nos da poder. Si no es otra cosa que saber el poder de la palabra. También vamos a aprender cómo nos da poder creador la palabra de Dios. Este realmente es el fundamento de nuestra fe. La palabra y la palabra sola. Nada más. Oiga bien, la palabra y la palabra sola. Vamos a descubrir quién es la palabra vida. Esta semana realmente es una semana crucial para estudiar estas tremendas lecciones. Y por eso vamos a comprender cuando la palabra reaviva nuestra fe y qué hacer para mantenerse vivo en la fe. Y para finalizar, vamos a disfrutar dónde está la salvaguardia del reavivamiento. Estudiemos la lección de esta semana, descubramos cuál es la bendición de Dios para nosotros y revivamos nuestra fe con la palabra, el fundamento del reavivamiento. Muy bien, el versículo clave de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Salmos 119, en el versículo 154. La Biblia dice así: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Aquí David, el salmista David, está diciendo: defiende mi causa. Él estaba en una situación bien difícil. Se sentía que desfallecía, se sentía que moría, se sentía sin fuerza y sin ánimo totalmente. Por eso él clama a Dios en esta oración, que es realmente un canto, y dice: defiende mi causa y redímeme. ¿Qué significa? Que él se sentía perdido de alguna manera. Pero dice algo más impresionante. Dice: vivifícame con tu palabra. En otras palabras, él está diciéndole a Dios: dame vida por medio de tus promesas, tu palabra, que me den fortaleza, fuerza y que me vivifiquen, porque siento desfallecer. En esta semana, como dije, vamos a estudiar una lección muy poderosa. Yo creo fielmente que la palabra de Dios tiene poder. Tanto así como el estudio serio de la Biblia en el pasado generó movimientos de reavivamiento, el estudio serio de la Biblia hoy puede reavivar la vida de cualquier creyente. En los últimos días el Espíritu Santo actuará sobre una generación de cristianos adventistas comprometidos que han descubierto su voluntad, la voluntad de Dios, en su palabra y están apasionados por proclamarlo al mundo. O sea, lo que hizo la palabra en el pasado lo puede hacer en el presente hoy. Pero hay una promesa más maravillosa todavía, la promesa de la lluvia tardía. Dice: Dios honrará sus compromisos derramando su Espíritu Santo en abundancia, y todo el mundo será iluminado con la gloria de los ángeles, o el mensaje de los 3 ángeles. El Espíritu Santo será derramado sin medida y el Evangelio será relevado hasta los fines de la tierra, y entonces Jesucristo regresará. Estudiemos y aprendamos de la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección del día domingo con el tema que es reavivados por su palabra. Hay una grande inspiración basada en las experiencias de el rey David. El rey David, como todos ustedes conocen, pasó situaciones muy difíciles. Realmente él tuvo experiencias de persecución, hubo problemas en su hogar, su propio hijo quería matarlo,
tuvo la experiencia anteriormente de que el rey Saúl, por celos, quiso también quitarle la vida, y él tuvo que andar en persecución, huyendo en la montaña. Reclutó un montón de hombres que fueron prácticamente los que le apoyaron, pero aún en medio de la montaña, aún en medio de la aflicción, aún en el valle de lágrimas y del dolor, el rey David, que todavía no era rey en ese entonces, vivió experiencias interesantes. Al leer cada versículo que indica la lección en este día, podemos encontrar cuál era la experiencia de David. Por ejemplo, en Salmo 119, 25, él dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, Señor. Ese era el ruego de David. En el Salmo 119, 107 dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Oiga bien, Salmo 119, 153 y 154 dice: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Él estaba abatido, él estaba afligido, él estaba en aflicción, pero su clamor era: vivifícame por tu palabra. Nosotros somos reavivados por la palabra de Dios. David habla acerca de las bendiciones de su palabra en su propia vida espiritual, y podemos ver realmente cuál es su experiencia. Y él decía cosas como esta: se acercaron a la maldad, hablando de los impíos, ellos se acercaron a la maldad, se alejaron de tu ley. Está refiriéndose a la ley de Dios, que también es la palabra de Dios. Y él clama las siguientes palabras: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y dice más: la exposición de tus palabras alumbra. Oiga eso, cuando usted se expone a la palabra, usted recibe luz. Hay concordancia en lo que dice él: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sigue diciendo: la suma de tu palabra es verdad, dame entendimiento, decía David, conforme a tu palabra. David había pasado la experiencia de haber caído, haber sido derrotado, haber caído en pecado con Betsabé, como ustedes recuerdan. Había estado sufriendo, descubrió que solo con la palabra de Dios, con la palabra de esperanza de Dios, él podía volverse a levantar. Él sufrió la persecución de Saúl cuando amenazó y quiso matarlo, pero David se aferró a las promesas de Dios, se aferró a la palabra que le revivía y le daba esperanza. David encontró luz, encontró alimento, encontró la promesa de esperanza, de valor y de fuerza en la palabra. Por eso dice este día que somos reavivados por su palabra. Sigo leyendo. Afligido por la culpa después de su incidente adúltero con Betsabé, se asió de las promesas del perdón de Dios. Se aferró a la promesa de conducción de Dios. David exclamó jubiloso: tu dicho me ha vivificado. El fundamento del reavivamiento tiene que ver con encontrar vida nueva en la palabra de Dios. Todos conocemos el Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo donde David se humilla ante Dios y dice: contra ti he pecado, he hecho lo malo, estoy destruido, Señor, no tengo vida, no tengo esperanza, no tengo fuerza, vivifícame, Señor. Era el clamor de David en el Salmo 51. Pero muy pocos conocen el Salmo 103. Y eso quiero compartirlo rápidamente con ustedes. Cuando David ya fue vindicado después de haber sido derrotado por el mal y el pecado. Él dice así: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Sigo leyendo. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo, no importa cuán profundo hayas caído. Jehová Dios ha alejado nuestros pecados como el oriente del occidente.
Y leo el versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que los temen, y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. La palabra de Dios es vida. Dice la Biblia que Dios habló y existió. Dice la Biblia que Dios envió su palabra y dio ¿qué? Sanidad. Aprendamos y descubramos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es el poder creador de la palabra. Este día podemos aprender de lo poderoso que tiene, el poder que tiene realmente la palabra de Dios. El tema es el poder creador de la palabra. Aquí podemos descubrir dónde está la esencia del poder de nuestra fe. Al leer Hebreos capítulo 4, versículo 12, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga bien, algo es eficaz, algo que es eficaz es algo que no falla. El poder de la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Realmente el poder de la palabra de Dios tiene la capacidad, la habilidad de ayudar al ser humano a discernir sus pensamientos, porque ciertamente el corazón es engañoso. De este modo, la palabra de Dios es diferente del consejo humano. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. El consejo humano es bueno. Si usted tiene un trabajo y tiene un jefe, el jefe sabe cómo conducir el trabajo. Él puede ser supervisor, puede ser el jefe realmente, y el consejo del jefe es correcto, es bueno, es necesario en esa área. El consejo del doctor para la enfermera es el consejo del doctor para la enfermera. El consejo del ingeniero para el constructor es un consejo válido. Todos los consejos profesionales son válidos. No vamos a invalidar la capacidad del conocimiento humano en las ciencias de este mundo. Pero, hablando de la palabra de Dios, es otra cosa. El consejo inspirado de Dios es útil. Dice que la palabra de Jehová, por medio de la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y la tierra. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El poder creador de la palabra de Dios tiene poder. Porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por medio de la palabra de Dios. De tal manera que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. La palabra de Dios sirve para todo eso. Del mismo modo, el mismo poder que había en la palabra de Dios en la creación está en su palabra escrita. Al aceptar los mandamientos y las promesas por fe, recibimos el poder del Espíritu Santo para realizar aquello que ordena Cristo. Cuando usted ora a Dios y Dios le impresiona su mente con texto de la palabra, es Dios hablándole a usted. Y usted tiene que poner atención. Cualquier problema que tenga en la vida, la Biblia enseña cómo resolverlo. La Biblia enseña de ciencias, de matemáticas, de todo lo que usted quiera. Enseña cómo educar a los hijos, enseña cómo tener una buena relación de pareja, enseña cómo hacer negocios. La palabra de Dios tiene consejos para todo tiempo. Es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Pero ¿saben qué? Algunos pueden estudiar de manera superficial la palabra, agarrarlo como un libro de historia, como cualquier libro y leerlo, y pueden aprender de ello. Pero si usted lee la Biblia, no de una manera liviana, no de una manera superficial, ni tampoco para leerla, para contender, para debatir, para discutir, para mostrarse que usted está en lo correcto, no es la manera correcta de estudiar la palabra de Dios. Usted debe de estudiar la palabra de Dios para consagrarse a Dios, para escuchar la voz de Dios y decir, como el joven Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha, dime qué quiere que haga. El cambio viene cuando leemos la palabra de Dios con oración, pidiendo que el Espíritu Santo nos dé el poder de ser más semejante a Jesús. El cambio se produce cuando las enseñanzas de Jesús que están en las Escrituras llegan a ser parte de nuestra vida y vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Por eso dice, les envió su palabra y su palabra los sanó. La palabra de Dios es vida, es la palabra certera para aconsejar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Aprendamos y descubramos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es Jesús y la palabra. El estudio de este día nos muestra claramente la perfecta relación que existe entre Dios, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Hay una armonía perfecta y podemos ver las funciones de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, cómo ellas son similares. Jesucristo dijo alguna vez, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La palabra de Dios da testimonio de Cristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ellas dan testimonio de Cristo, y conocerlo a Él, para conocerlo, tenemos que ir a través de su palabra. Hablando del Espíritu Santo, Jesucristo dijo, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que Él tiene, el Padre, es mío. El trabajo del Espíritu Santo y el trabajo de Jesucristo es lo mismo. Él vino para dar testimonio de una vida santa que agradaba al Padre. Él dejó su palabra, en su palabra lo encontramos a Él, conocemos de Él, sabemos de Él y aprendemos de Él. Pero el Espíritu Santo dice que Él convence de pecado, de justicia y de juicio y nos lleva a toda verdad. Jesucristo reclamó una premisa, que Él es la verdad. De tal manera que la palabra de Dios y el Espíritu Santo dan testimonio de Jesús. El Espíritu nos conduce a una experiencia más profunda con Jesús por medio de su palabra. El Espíritu de Dios no reaviva al ser humano para que vaya por ahí haciendo milagros, aunque hay señales que seguirán a los creyentes. Hay milagros que se van a realizar en el proceso de la obra, pero no ese es el fin. Podría ser que algunos lo usen como un medio, y las señales son para los incrédulos. De tal manera que los milagros sobrenaturales se van a dar, pero no es ese el propósito. La palabra es, y el Espíritu es para reavivar nuestra fe. La palabra de Dios sienta la base de todo reavivamiento genuino. Nuestra experiencia surge de comprender la palabra de Dios. Nuestra alabanza y nuestra adoración brotan de nuestras mentes saturadas con la palabra de Dios. Una vida transformada es el mayor testimonio de un verdadero reavivamiento. Hay reavivamientos falsos causados por emoción. Hay gente que se emociona, que viene el fin, que la persecución, que el Papa, que la bestia, que los tres espíritus inmundos. No, nada de esas emociones. La palabra de Dios tiene convicción, y la convicción es la que lo lleva a usted al reavivamiento. Así es que no es un sentimiento, nada de, ay, que me emociono. No, nada de eso. El reavivamiento tiene que ser genuino. Cuidado con esos reavivamientos falsos y engañosos. El año pasado hubieron unos 3 por ahí o 4 falsos reavivamientos ahí, que viene el Señor, que en la fecha tal, que en el mes tal, en California, en Miami, en Los Ángeles, en muchos otros lados. Así es que no se deje arrastrar por emociones. Cuando el reavivamiento está basado en la palabra de Dios, es duradero y produce una diferencia en nuestra vida y en la vida de la gente. No es por sentimiento, es por convicción, es por la palabra de Dios, la palabra de Jesús y el poder de su Espíritu. Tal vez ustedes recuerdan cuando iban 2 discípulos, iban camino de Emaús. Se les sumó un tercero, ya era tarde, y empezaron a hablar con él. Y les dijeron, ¿qué es lo que pasa? Y le dijeron los discípulos, ¿tú no te has dado cuenta que esperábamos a un líder que nos iba a emancipar, a liberar? Y ahora resulta que lo mataron, ¿no te has dado cuenta? Y entonces Jesús le empezó a predicar, a preguntar a ellos. Y le dice, ¿tú no te has dado cuenta de eso? ¿Sos forastero o qué? Y entonces Jesús empezó, dice, comenzando desde Moisés y pasando por los profetas, les abrió las Escrituras y sus ojos fueron abiertos. Y ellos decían, no ardía nuestro corazón. Es el poder de la palabra de Jesús, es el poder del Espíritu Santo
es el que nos da vida, nos lleva a toda verdad. Van a haber milagros, pero ese no es el fin. El propósito de la palabra y de su espíritu es reavivar nuestra fe. Comprendamos y disfrutemos de la lección del día miércoles y veamos qué nos dice la lección con el tema que es el reavivamiento, la fe y la palabra. En este día es un día poderosamente impactante porque la fe puede reavivarse por medio de la palabra de Dios. El tema es el reavivamiento, la fe y la palabra. Hablando del tiempo inmediato antes de su venida, Jesucristo dijo algunas palabras. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Jesús estaba haciendo alusión a que si la gente va a tener fe suficiente para cuando venga el Hijo del Hombre. Esto es realmente una advertencia, porque hoy en día la gente le da más fe al poder de la energía, al poder del sol, a que si te concentras y te concentras con toda tu mente, con todo tu poder, si tienes un amuleto, la gente tiene fe en muchas cosas baratas, comunes, seculares, mundanas y sin sentido. Pero realmente la fe debe de basarse en la palabra de Dios. Tiene que estar basada en la promesa, en la seguridad de que Dios hará lo que Él ha prometido. Realmente usted puede comprobar que Dios va a cumplir si usted tan solo le reclama lo que Dios le ha prometido en su palabra. Déjeme decirle que yo lo he experimentado no una, no dos, sino muchas veces. Sin embargo, algunas veces pareciera que mi fe duda. Es natural la fe que no duda. Recuerde, Jesucristo aún en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, es natural que usted tenga cierta duda, porque su mente está siendo desafiada a creer lo que humanamente no es posible. La fe realmente es pedir a Dios lo que queremos y creer que lo recibiremos solo si lo creemos lo suficiente. Deberíamos saber la respuesta a estas preguntas retóricas, ciertamente. ¿Por qué? Porque la fe verdadera siempre está centrada en la voluntad de Dios, no en nuestros deseos, no en mis caprichos. Señor, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero aquí, quiero allá. No. Lo que Él ha prometido es lo que debo de reclamar. Es confiar en Dios, creer en sus promesas y actuar en la base de su palabra. Nuestra fe, creer al escuchar la palabra de Dios y al ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque la palabra transforma nuestra manera de ver las cosas. Cuando usted y yo cambiamos la manera de ver las cosas cambian. Cuando usted y yo le creemos a Dios, cosas maravillosas suceden. Así es que temamos pues, dice Hebreos capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Así es que debemos de tener fe en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque la gente que no alcanzó las promesas, según Hebreos, fue porque no fue acompañado de fe. Ahora, recuerde que las vírgenes, las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Todas se durmieron. Todas habían leído la palabra, pero 5 de ellas eran prudentes. También habían guardado el poder del Espíritu Santo, que representa el aceite. Así es que usted y yo necesitamos ampararnos en la promesa, en la palabra de Dios, no leerla superficialmente, no leerla de manera rápida. Hay que meditar profundamente en la palabra de Dios. Nuestra experiencia espiritual revive cuando aceptamos la palabra de Dios y la reclamamos por la fe. Usted tiene que decirle, Señor, tú me prometiste esto, y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Somos transformados al interiorizar lo que leemos y permitir que las enseñanzas de la Biblia moldeen nuestros pensamientos y nuestras vidas. Usted tiene que ser desafiado a ejercer la fe en la palabra de Dios y confiar en que el que lo prometió es fiel, es verdadero, y así su fe se va a reavivar y va a tener fe, confianza, seguridad en la promesa de la palabra de Dios. Así es que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hemos de leer, hemos de oír, hemos de creer, hemos de reclamar la promesa
y debemos de confiar. La fe debe no solo de creer, sino que también debe de confiar. La fe debe de venir al corazón cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted reclama sus promesas como suyas, cuando creemos que lo que Él dijo se aplica a usted y se aplica a mí. Así es como el reavivamiento, la fe y la palabra van juntas de la mano. Estudiemos y aprendamos de la lección del día jueves con el tema que es la palabra guardiana y salvaguardia del reavivamiento. Hay muchas áreas en la vida que nosotros quizás necesitamos hacer una reforma. Por ejemplo, tenemos que reformar la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de hacer las cosas. Y todo esto es parte de la reforma. Algunos piensan que la reforma es sencillamente dejar de comer esto y comer otra cosa. No. La reforma hay muchas áreas. Por ejemplo, tenemos que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Esa es otra reforma. Por ejemplo, debemos de abstenernos de pensar negativa y de manera maligna contra nuestros hermanos, la envidia, los celos. Todas esas cosas son cosas que hay que reformar, y hay que reformar realmente desde la raíz, porque la reforma no es solamente comer, vestirse, no es solamente cambiarse de zapatos, o quizás dejarse de maquillar o de pintarse el pelo. Esas no son reformas. Ese es un asunto exterior del ser humano. Así es que si usted necesita hacer una reforma, velad por vosotros mismos. Yo necesito hacer mi reforma. Yo tengo que negociar con mi Señor y entender su palabra donde necesito hacer reforma. El Espíritu Santo actuó poderosamente mediante la enseñanza y la predicación del apóstol Pablo cuando estableció la iglesia allá en Éfeso. Allí en Éfeso era un lugar bien tremendo. Si alguna vez hubo un lugar con pocas esperanzas para el cristianismo, eso se arraiga exactamente allí mismo en Éfeso. ¿Por qué? Para el cristianismo parecía ser que era algo imposible, pero sin embargo allí floreció la iglesia, en un lugar donde había mucho mercado, donde había muchos bazares, llegaban los barcos con mercaderías, y la gente se reunía en Éfeso para comprar seda fina, para comprar joyas preciosas, alfombras, un sinnúmero de cosas que llegaban allí los mercaderes a vender. Pero entonces, ¿cuál es la preocupación de Pablo sobre los creyentes en Éfeso? Realmente Pablo dijo estas palabras: yo sé que después de mi partida vendrán otros que se levantarán, dice, con perversas enseñanzas. ¿Qué estamos diciendo? O sea, donde nació la iglesia del Señor, donde estaba la iglesia de Dios, allí llegarían unos tratando de enseñar cosas para reformar a los creyentes. Algunos llegaron: no, hay que circuncidarse, no, hay que comer esto, hay que beber esto, hay que... El reino de los cielos no es comida, no es bebida, no se engañen. El reino de los cielos es paz y gozo en el Espíritu. Si no, lea su Biblia. Ahora, no estoy diciendo que no necesitamos reformar nuestro estilo de vida. Sí, claro, eso es por salud, pero para salvación es Cristo y su palabra. Así que el apóstol Pablo estaba preocupado por estas cosas, y él dice: se levantarán con perversas enseñanzas. Velad, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros, dice, herencia con todos los santos. O sea, es la palabra de Dios, la palabra y la palabra sola. ¿Qué dije? La palabra y la palabra sola. Alguna vez escuché esta experiencia que escuché de un pastor, que dice que la hermana White en algún momento levantó la Biblia y dijo: hermanos, les recomiendo este libro. Al final de los tiempos habrá un pueblo que va a levantar la Biblia y la Biblia sola. No levante otra cosa. Si algo más tiene que ser levantado, tiene que ser Cristo. Jesús dijo: y yo, si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué es lo que hay que levantar? Levante al Cordero. Él va a hacer toda la reforma. Así es que allí mismo en Primera de Pedro dice: siendo renacidos de simiente no corruptible, ni de sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Necesitamos actuar conforme a la palabra y la palabra sola. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es la guardiana, es la salvaguardia del verdadero reavivamiento. No es por emoción, es por convicción. Así es que dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 14, dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Si hay algo que el enemigo no soporta, es la palabra, y la palabra sola. Disfrutemos la conclusión de esta semana, recibamos total bendición estudiando la conclusión de esta lección. ¡Wow! ¡Qué poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la palabra, el fundamento del reavivamiento nos ha demostrado realmente ser una lección poderosa. Esta palabra es una palabra que da vida, vivifica, reanima, da poder y fuerza al creyente siempre y cuando la lea con diligencia, con prudencia y a la luz del Santo Espíritu de Dios. Dios nos invita, el pueblo de Dios se le indica que busquen las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra la influencia de los falsos maestros. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Debemos de estar claros lo que dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no fuere conforme a esto, es que no le ha amanecido. De hecho, debemos de estar protegidos contra las acechanzas del maligno, contra todos sus engaños, y más ahora que estamos viviendo en los últimos tiempos. La Biblia y solo la Biblia es la protección y la única salvaguardia. Las Santas Escrituras son las que deben atestiguar a favor o en contra de toda declaración o de todo milagro. La Biblia y la Biblia sola puede reavivarnos. Hay una seguridad que está anclada en la roca inconmovible de los siglos y en su palabra. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Así es que esta semana hemos estudiado que reavivados por su palabra, con el tema número 1, fue un tema grande y poderoso. David estaba abatido, afligido, estaba prácticamente casi muerto. Y él le pedía a Dios: revíveme con tu palabra, pruébame con tu palabra, alúmbrame con tu palabra. Este fue el primer concepto que aprendimos. El segundo concepto fue que aprendimos que el poder creador de la palabra no puede ser sustituido por el consejo humano. Los consejos profesionales son buenos, pero la palabra da vida, vida y vida eterna. Así es que hemos de confiar y creer que la palabra de Dios es más que suficiente. El tercer concepto que aprendimos es Jesús y la palabra. La palabra que es la que habló Jesús es la que da vida. Así que la palabra y el Espíritu son los que nos dan poder para vivir y para vencer todas las acechanzas del maligno. ¿Y qué vamos a decir del concepto número 4? Donde descubrimos que el avivamiento de la fe está basada única y exclusivamente en la fe. La fe viene por el oír la palabra, por creer las promesas y no dejarnos arrastrar por las emociones. Y el concepto número 5, donde comprendimos y disfrutamos que la palabra es guardiana y salvaguardia. Aprendimos que en Éfesos el apóstol Pablo llevó el mensaje donde parecía que nadie iba a creer. Y estando en esta condición, Pablo advierte que después de él vendrán engañadores, y él da la advertencia para proteger a todos
nacidos en la fe. Esta fue la lección número 3. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 4 con su título que es Testimonio y Servicio, frutos del reavivamiento. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición.